Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todas las marcas debemos de tener siempre muy en cuenta, porque el email marketing es todavía, aunque parezca, aunque a muchos pueda parecerle que está ya pasado de moda o que es algo que ya no funciona, pues realmente sigue siendo una vía de comunicación excelente para tratar con nuestros clientes, con nuestros lectores, ¿vale? Entonces, bueno, ya si seguís mis newsletters quincenales, sabréis, en diseño creativo, sabréis que soy, bueno, que estoy súper enganchada a una herramienta que se llama MailRelay, y hoy tengo el placer de entrevistar a José Argudo de MailRelay. Vamos a saludarlo. Hola, José, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar por aquí. Encantada, yo también, José. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vale, y bueno, el motivo principal de entrevistar a José hoy es que, bueno, MailRelay tiene un mogollón de funcionalidades, nos da un montón de estadísticas, y bueno, y además en su versión gratuita, que ya es mucho decir, también nos ofrece bastantes ventajas. Yo creo que por eso ya desde el principio, cuando empecé haciendo estas campañas de email marketing, ya empecé a decir, uy, esto de MailRelay tengo yo que ver cómo es, pero hay algo que seguramente a más de uno le pasará, o yo creo que le pasará, cuando ve tantas funcionalidades, tantos botoncitos, ¿no, José? Y yo lo primero que dije, me asusté, ¿no? Me asusté y digo, bueno, MailRelay, tengo que darme mi tiempo para sacar el máximo provecho porque yo creo que esto tiene mucho que aportar. Entonces, bueno, tengo una serie de preguntas que además soy consciente de que los lectores de José también se las hacen a sí mismos, ¿no? Sí, Y me gustaría que José hoy pues, nos fuese ayudando un poquito con el relay, nos fuera enseñando también de forma práctica, ¿no?, las pantallas, y así vamos resolviendo nuestras dudas más básicas, bueno, y no tan básicas, sí, ¿verdad? Así que, José, si te parece, vamos a primero a presentarte a ti un poquito, ¿no? Y que sí, nos cuentes quién eres y quién es tu, bueno, cuál es tu función en Mail Relay. sí, bueno, como ya me has presentado, soy José Argudo y la función que tengo en MailRelay normalmente es de marketing online. O sea, llevo todo el tema también de las campañas de email marketing, contenidos en el blog y algunas campañas también en AdWords, etcétera. Lo bueno de esto es que, como yo también hago mis campañas de email marketing, pues uso de primera mano la herramienta, aunque estoy en contacto constantemente con muchos clientes que me envían sus dudas y a partir de ahí pues puedo saber qué contenidos generar luego para lo que es el blog y intentar aclarar las dudas de forma un poco directa y constante. Aunque siempre hay dudas que son un poco reincidentes, que es lo normal porque va llegando gente nueva y las dudas, pues siempre, las dudas de base o dudas típicas siempre son las mismas, claro. Muy bien. Bueno, o sea, tú ya has declarado que tú también haces email marketing, o sea que seguramente lo verás de una forma mucho más objetiva cuando te preguntan o sea, dices, esto mismo me pasó a mí, ¿no? Y Sí, entonces, lo primero que nos pasa cuando empezamos, bueno, o lo primero que tenemos que plantearnos cuando vamos a implementar una estrategia de email marketing es la idea de captar suscriptores, ¿no? Antes de tan siquiera pensar a ver cómo funciona o qué herramienta quiero utilizar, bueno, pues la pregunta así más general que se me ocurre hacerte para empezar, así, a ver qué piensas tú, qué estrategia o de qué manera podríamos captar suscriptores nuevos. yo aquí lo que recomiendo siempre es tener un poquito de paciencia, porque a veces queremos ir muy deprisa y yo qué sé, la gente tiende pues a veces a comprar bases de datos o a capturar emails de internet de alguna forma un poco extraña. Y estas tácticas, aunque sí que son rápidas, pero no funcionan igual de bien que si hacemos una estrategia de ir captando suscriptores poco a poco y con una mayor paciencia.
no hay que tener prisa. Mucha gente, ya te digo, hace poco vi un vídeo de una de estas herramientas de capturar emails a través de Internet, que tú ponías un término y él te va sacando diversas páginas y a partir de ahí te saca todos los emails que hay en esas páginas. Esto quiero escribir un artículo porque el chico lo presentaba como leads de estos de calidad. Y claro, es muy difícil que sean leads de calidad si simplemente está cogiendo emails de una página web en base a un término de búsqueda, porque este término de búsqueda, que si buscas un producto, incluso puedes estar encontrando el email del productor, de la empresa que lo fabrica, que eso no es un lead de calidad, evidentemente. Claro. ¿Qué recomiendo yo? Pues bueno, las estrategias de contenidos suelen funcionar muy bien para captar suscriptores. Tú tienes tu propio blog donde vas haciendo los contenidos que te interesen, que veas que pueden aportar utilidad a tus futuros suscriptores, y con un pop-up o cualquier herramienta de estas de captación, ahí vas recogiendo emails poco a poco. También nos servirían como suscriptores los clientes que vayan llegando a tu tienda o los que, tanto si es una tienda online como si es una tienda física, porque la tienda física tú puedes pedirle que se registren a tu newsletter de alguna manera después de que realicen la compra. Pero esto es poco a poco. También es cierto que algunas empresas pues, se juntan con que ya tienen listas de clientes muy grandes, ¿sabes? Igual se plantean ahora hacer email marketing y tienen una lista de clientes de 3.000, 5.000 más, porque llevan muchos años con esos emails. Hay que tener cuidado porque esta gente igual ya no son clientes por algún motivo, si han pasado años, o no recuerdan que se suscribieran a la newsletter. Aquí yo lo que recomiendo es empezar a hacer envíos de forma escalada, no enviar a toda la base de datos de golpe, sino ir poco a poco para evitar que den demasiados rebotes o cuentas que ya no existen, o gente que lo marque como spam porque ya no se acuerde, o algún cliente descontento, cosas de estas. De todos modos, lo recomendable siempre es empezar poco a poco, porque una persona que se acabe de suscribir siempre va a estar más activa, va a responder más a los correos, o los va a abrir más a menudo. Y eso ayuda a la entregabilidad porque los ISPs ven que nuestros correos se abren y que la gente interactúa con ellos. No sé si aclaro aquí un poco la duda o me dejo algo que quieras preguntarme. Bueno, para empezar, además me gusta mucho el caso el ejemplo que has dado y el tema de los clientes, o sea, de las empresas que ya tienen clientes o que compran correos, bueno, todo eso es un tema muy controvertido. Que tanto a nivel blogger, quizá el que tiene su pequeño blog y empieza de cero, pues claro, no se lo plantea. Yo en mi caso, pues no he tenido esa circunstancia, pero que me interesa la verdad que me lo cuentes, porque seguramente me venga algún cliente y me ponga en esta situación y igual, pues mira, ahora sabe una desde el otro lado cómo ve una empresa hecha este tipo de actuaciones, ¿no? Claro, ellos lo que comentan siempre es que por algún sitio hay que empezar. Sí, claro. Es un poco la justificación. Es que sé que no está bien, pero hay que empezar por algún sitio. Y si compro una base de datos, vale, está mal, pero yo empiezo por ahí y voy viendo qué pasa. Es un poco un error, porque si empiezas mal, lo normal es que acabes peor. Porque esa base de datos es mala, entonces ya empiezas a tener una mala reputación en tu dominio de envío, que eso va a permanecer ahí un tiempo y luego gente que realmente sí que esté interesada en recibir tus newsletters, igual no les llega porque tu reputación de envío es mala y ahí estás perdiendo contactos buenos por enviar muchos contactos que son malos o no tienes ni idea de lo que va a pasar con ellos. Entonces, mejor empezar poco a poco. Es cierto que mucha gente le da pereza porque dice, es que yo no me voy a poner ahora a hacer un blog. Vale, no hagas un blog, pero utiliza otras técnicas de captación más poco a poco. Entonces, si tienes una tienda, capta emails de los clientes, pero de los clientes actuales. No te pongas a recoger los de hace 5 años. O yo qué sé, si muchas empresas van a ferias, pueden captar emails en ferias y a partir de ahí iniciar una comunicación. Pero mejor hacerlo poco a poco que intentar, pues, coger un atajo que al final trae problemas. Sí, lo que se dice, más vale la calidad que la cantidad, ¿no? Un montón de emails ahí que no valen para nada
De hecho, yo cuando planifico las estrategias de contenido, siempre el newsletter lo dejo más a un medio largo plazo, por eso, porque se empieza captando, pero es una estrategia que implanto siempre después, ¿no? Primero va toda la generación de contenido, captación de comunidades en redes sociales, captar a la gente, ¿no? En tener ese contenido que la gente va a consumir, le va a interesar. Claro que sí, ya estamos hablando de una tienda online, ¿vale? Claro. José, voy a pasar al siguiente tema, que ya estaríamos hablando de, vale, ya tengo todos los correos, una amalgama de correos, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con tantos suscriptores? Entonces, MailRelay bueno, a mí me resulta bastante cómoda a la hora de hacerlo de forma manual, la subida de suscriptores, pero igual quiero preguntarte a ti, ¿vale? De qué forma podemos gestionar los suscriptores y de qué forma, algo que me parece muy interesante, de qué forma los podemos segmentar, ¿vale? No sé si para esto recomendarías algún plugin, por ejemplo, en WordPress, que nos ayude a que se suscriban por determinados intereses, o no sé, un poco cómo lo haces tú o qué nos recomendarías. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es saber en qué segmentaciones los queremos poner. O sea, primero tenemos que planificar los contenidos que vamos a tratar o los productos que tenemos, en qué categorías, para hacer diversos grupos en MailRelay. Los grupos no son más que, digamos, diferentes listas donde vamos a meter a los suscriptores en base a esos intereses. Una vez tenemos esto claro, podemos crear diversos formularios de suscripción y cada formulario de suscripción que esté orientado a una de estas listas. Es decir, cuando alguien se suscriba a través de ese formulario, va a ir directamente a esa lista de suscripción. Digamos que automáticamente se van a segmentar por sí mismos. Si yo accedo a una página y me voy a una tienda online y entro en cierta categoría de productos y me suscribo a la newsletter en esa categoría, pues que me suscriba a esas newsletters que se van a enviar de ese tipo de productos concretos. Lo bueno es que puedes tener los suscriptores pertenecientes a varias listas. Ahí no hay problema. Entonces, si un día se suscriben en una categoría y mañana se suscriben en otra, no hay problema, porque no se duplican los suscriptores. Simplemente pertenecen a más grupos. Ahí no hay ese problema. En cuanto a plugins, puedes hacer, la verdad es que hay muchas opciones. El mismo código que ya te da MailRelay lo puedes poner en un widget de HTML del WordPress y a partir de ahí normalmente coge un poco los estilos del tema o lo puedes poner tú los estilos que quieras. Si eso ya no te gusta, la verdad es que hay otros plugins, por ejemplo el de SumoMe, ese está muy usado. Lo que pasa es que no soporta MailRelay de forma directa, pero sí que es cierto que tú pones el código a través de ¿cómo se llama esto? El formulario personalizado y ya a partir de ahí ya te lo cogería. Sí que hay algunos plugins que soportan MailRelay de forma directa. Por ejemplo, el de Genesis News que tenemos aquí en el blog, ese va bastante bien. Y algún otro más. Por ejemplo, nosotros utilizamos el Pop-Up Domination. Lo usamos desde hace muchos años en el blog y la verdad es que ha funcionado muy bien. Y simplemente, pues eso, tú coges tu código del formulario de suscripción, lo insertas en el plugin y él ya te reconoce los campos necesarios, que suelen ser el nombre, el email y el grupo al que tú quieres suscribir a estas personas. El propio plugin ya te permite indicar en qué páginas aparece, en qué páginas no aparece, en qué categorías, en base al tiempo. Es un poco al gusto de cada persona, aunque la verdad es que se soportan casi todos los plugins. Mientras que tenga la posibilidad de insertar un formulario HTML que reconozca estos campos, ya se puede utilizar. Parece más difícil de lo que es, y luego en realidad es muy fácil. De todas maneras, la gente nos suele consultar las dudas y nosotros, en todo caso, ayudamos siempre con gusto a configurar estas cosas. Me consta, José, que en el blog tenéis un montón de contenido relacionado con todos estos temas muy técnicos también, pero de una forma que creo yo que es asequible para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo puede comprender hasta cierto punto de qué forma configurarlo de forma privada, ¿no? Sin tener que acudir a un profesional. Sí. Y ahora te voy a hacer la pregunta del millón, porque yo creo que es la pregunta del millón, que es ¿cómo evitamos que nos marquen como spam?
Bueno, aquí volvemos un poco al tema anterior. Si empezamos a crear nuestra lista de suscriptores poco a poco, en base a una estrategia, por ejemplo, de contenidos o de este tipo de cosas, o yendo a una feria o a los clientes de nuestra tienda, etcétera, es más difícil que nos marquen como spam, porque estamos construyendo la lista poco a poco, captando suscriptores que realmente están interesados. O sea, no es como si coges la lista comprada, donde ahí ya es más probable que te marquen como spam. Bastante más probable, porque esa gente no te conoce y, claro, pues no es correo deseado, es correo no deseado, spam. Aparte de esto, siempre hay algunas recomendaciones. Pero antes de que nada tenemos que distinguir entre que la gente te marque como spam y que tu correo llegue a la bandeja de correo no deseado. Son dos cosas diferentes. El hecho de que una persona, un suscriptor, te marque como spam es un acto voluntario. O sea, esa persona te está diciendo que ese correo no es deseado por X motivos. Igual se quiere dar de baja y tú no has colocado el link de baja y la única manera que tiene que salir de esa trampa que le has puesto es marcarte como spam. Por eso siempre es recomendable poner el enlace para la baja automática, que sea cómodo y fácil de realizar esta baja. Si la gente no ve salida, pues te marca como spam. También es recomendable mantener una frecuencia de envíos, digamos, con unas fechas delimitadas. Si envías, pues, con lo que tú comentabas, cada 15 días, o en mi caso que envío varias veces por semana, que la gente no se olvide de nosotros. Porque si tú estás enviando una newsletter cada 6 meses, es fácil que la persona que la recibe no se acuerde ya de ti. Claro. Yo no recordaría si me he suscrito o no me he suscrito. También, pues, enviar contenido siempre que sean interesantes para estas personas. Por ejemplo, el caso de algunas empresas que envían publicidad de terceros, pues es fácil que ahí te marque como spam porque no estás enviando lo tuyo, sino lo de otra persona. Hay que tener cuidado con esto. Y luego entramos en el tema de cuando los correos llegan a la bandeja de no deseado de forma automática. Cuando los ISPs, es decir, Gmail, Hotmail y todos estos, entienden que lo que tú estás enviando es spam. ¿Vale? Eso ya es una detección hecha por una máquina, no es una persona que hay detrás diciendo, pues esto va aquí, esto va allá. Esa detección se hace en base a la reputación de envío que tienes, que se calcula en base a muchísimos parámetros, pero entre ellos el histórico de envíos que tienes. Ahí entraría lo que comentábamos antes de que no puedes empezar enviando a 10.000 personas en un día. O sea, si tu dominio ayer, o sea, en el pasado enviaste 0 correos, no puedes pasar de 0 a 10.000 correos de un día para otro. Hay que ir escalando un poco los envíos e ir aumentando. Eso incide, porque esa reputación mucha gente no lo sabe, pero ese histórico existe. También si la gente te ha marcado como spam, eso se guarda en un histórico. Si tu base de datos incluye muchas cuentas incorrectas, como que ya no existen, que serían los rebotes, digamos, a nivel técnico, ahí entraríamos otra vez en lo que comentábamos antes, de que si tú tienes una base de datos de hace 5 años, esas cuentas igual ya no existen o están incorrectas, esa empresa desapareció, esas cosas pasan. Y eso incide en la reputación de envío. También que los correos que estás enviando la gente los abra. Si tú, por ejemplo, yo hice una prueba hace un tiempo y cada vez que recibía el correo de una empresa lo borraba sin leerlo, iba borrando, borrando, con el tiempo esos correos me llegaban a no deseados porque estaba demostrando yo el poco interés que tenía borrándolos directamente. Vale. También hay que hacerlo, o sea, si tú no envías cosas que interesen a la gente, pues al final eso se va a detectar automáticamente y tus correos van a ir a no deseado. Aquí es importante recalcar el tema de que el hecho de no haber enviado nunca correos no quiere decir que tu reputación de envío sea buena. Es decir, no por el hecho de no haber enviado nada, ya te ganas la reputación buena. O sea, no empiezas con buena reputación y luego haciendo cosas mal te va quitando. O sea, digamos que empezarías en 0. O sea, tú empiezas en neutral. Entonces, si tú haces un envío, a veces los ISPs lo que hacen es decir, parte de ese envío lo colocan en la bandeja de no deseado y parte de ese envío la colocan en la bandeja de deseado. En base a ellos averiguar si luego la gente entra en no deseado y te saca de ahí, porque ellos no saben, no te conocen. Si la gente te saca de no deseado es positivo, si te envían a no deseado es negativo. Entonces, mucha gente dice, es que no he enviado nunca y en el primer envío algunos han llegado a spam. Pues sí, mala suerte. Eso pasa. No tenemos que confiarnos en que por el hecho de no haber enviado nunca tenemos buena reputación. Y sobre todo, no estropearlo de base enviando
a una base de datos mala, que tenga mucho tiempo y que tenga muchas cuentas erróneas. Aquí mucha gente dice, es que claro, estas cuentas de correo son clientes potenciales valiosos. Y no tiene por qué ser así, porque algo que no se suele conocer es que si estas cuentas de correo, por algún motivo, por ejemplo, una cuenta de Hotmail o de Yahoo, en Yahoo pasó que tenía muchas cuentas inactivas y en un momento dado, sobre todo, había cuentas de correo pues, con nombres que mucha gente solicitaba. Por ejemplo, si tú si quieres una cuenta de correo con un nombre corto, por ejemplo, joseargudo@yahoo, es probable que esté pillada esa cuenta de correo. Detectando que había muchas cuentas ocupadas que no estaban siendo utilizadas, Yahoo lo que hizo fue reasignar estas cuentas o permitir que la gente las volviera a coger años después. ¿Qué pasó aquí? Pues que esas cuentas que son reasignadas, si tú las tienes en tu base de datos, le puedes enviar algo, pero esa persona ya no es la misma persona que se suscribió hace años. No sé si aquí me he explicado, pero lo que hizo Yahoo fue dar esas cuentas de correo a otras personas. Y claro, si a ti te llega un correo y no te has suscrito, pues lo marcas como spam. Por eso lo que comentábamos, envíos más o menos frecuentes para que no te pase eso y que seas capaz de detectar con tiempo cuando no hay una actividad en una cuenta de correo y sacarla de tu lista o hacer algo. Porque esto no es tan malo cuando, por ejemplo, digamos, no es tan malo, entre comillas, cuando ese correo se otorga a otra persona, pero a veces estas cuentas que ya no se utilizan se convierten en trampas de spam, que son cuentas a las que teóricamente nadie debería enviar nada porque no hay una persona detrás. Si tú envías a una trampa de spam, ahí está pasando algo raro y el ISP detecta que si le envías a ellos, pues tu base de datos está mal y te penaliza. Un poco esto. Interesante, José. Yo creo que al final aquí remarcamos un poco la constancia que tenemos que tener, ¿no? A la hora de toda esta gestión y la conciencia también de que no es un juego, vamos, que no se trata de hacerlo por hacerlo y hacerlo de cualquier manera, ¿no? Sí, sí, ese es el problema, que mucha gente, pues eso, o bien queriendo empezar deprisa, o no conociendo las implicaciones de lo que hacen, pues a veces pues estropean las cosas desde el principio y luego se puede recuperar, pero a veces no es fácil y va a requerir más constancia, claro. Pues está más trabajo. Vale. Si te parece, José, me gustaría que viésemos ahora un poco de forma más práctica con la plataforma ya adelante, ¿no? De qué forma MailRelay nos facilita toda esta gestión, segmentación, o cómo categoriza a sus suscriptores, ¿vale? Y ahora Sí. tú, si te parece, nos lo muestras, porque dentro de la categoría suscriptores denomina a cada grupo de diferentes formas, ¿no? Y Sí. hay una funcionalidad en concreto que me llama la atención, que siempre me genera muchas dudas de cómo utilizarla, que es la de filtros avanzados. Sí. Entonces, a ver si con algún ejemplo, antes de pasar a ver cómo se categorizan los tipos de suscriptores con MailRelay, a ver si con algún ejemplo nos aclaras un poco esto para qué sirve, cómo lo podemos utilizar. Vale, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver mi cuenta de pruebas Vale. y vamos allá. Vale, aquí estaría mi cuenta de pruebas. Ahora mismo no tengo muchos suscriptores, pero el proceso es el mismo. Vale. Aquí tendríamos los diversos grupos que hubiéramos creado para segmentar a los suscriptores. ¿Vale? Si no elegimos ningún grupo, se van a mostrar todos. La pregunta que me hacías de los filtros avanzados es esta funcionalidad. Tú tienes tu lista, yo siempre intento elegir los activos, elijo la lista en activos y luego el grupo que desee. Tenemos la lista, accedemos a los filtros avanzados y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Esta funcionalidad lo que nos va a permitir es discriminar unos suscriptores activos de otros inactivos en base a las acciones que tengan con los emails que les enviamos. Por ejemplo, imagínate que yo he realizado un envío ayer, a ver si tengo algo por aquí, por ejemplo, nuevos artículos del blog de MailRelay. Vale. Esta opción me permite elegir el envío, puedo elegir envío o boletín. La diferencia de estas dos opciones es que si elijo boletín,
se incluyen todos los envíos que podamos haber hecho a ese boletín, ¿vale? Y si elijo el envío, se elige el envío concreto. Es decir, de un mismo boletín puedo hacer varios envíos. Si elijo boletín, se tendrían en cuenta todos. Si yo quiero, por ejemplo, he enviado este newsletter ayer y quiero saber quién no la ha abierto para volver a enviársela de nuevo y ver si esta vez sí que lo abren o no. ¿Vale? Entonces selecciono el envío y el tipo de filtro va a ser ignorar. O sea, esas personas ignoraron, no hicieron. No abrieron el correo. Exacto, visualización, que sería la apertura. Aquí tenemos, no hace falta elegir fechas porque va a ser en base a un envío concreto, pero también podríamos elegir una fecha, por ejemplo, si quisiera sacar todos los suscriptores que no han hecho ninguna visualización entre, por ejemplo, el 1 de septiembre y el 30 de septiembre. Por ejemplo, un mes sin visualizar ningún correo de los que les he enviado. Genial. Y el número de veces, por ejemplo, si quiero ver personas que han abierto mis correos al menos 3 veces o 4 veces para localizar a los más activos, los seleccionaríamos aquí. Pero bueno, una vez que tenemos el filtro organizado como queremos, entonces le damos a la opción de buscar. Y me dice que estas dos cuentas, bueno, las saca aquí, número de registros 2. Están estos dos porque estos dos no abrieron ese correo. Una vez que tengo ya ese filtro realizado, lo que puedo hacer es asignar a estos suscriptores a otro grupo. Por ejemplo, los podría asignar al grupo que quisiera y ahí me separaría a esos suscriptores en ese grupo para que pudiera volver a hacer el envío. Ha cogido solo los suscriptores que cumplen con este filtro, o sea, que ignoraron la visualización de este envío. Sí, como recordatorio, ¿no? Para volver a mandárselo a ellos. Exacto. Una vez hecho esto, que he movido los suscriptores, pues ya puedo quitar el filtro y cerrar la ventana. Podría ir a los boletines y aquí, a ver, creo que era este, bueno, el que sea, tú lo puedes coger, le das a enviar y seleccionas la... y seleccionas el grupo que hayas elegido, donde tengas a los suscriptores. Perfecto. Aquí. Bueno, vamos a volver aquí un poquito. Dime. De esa manera también evitamos ser pesados, ¿no? Porque alguna vez, pues se lo mando a todos otra vez, ¿no? Porque ya lo ha abierto, dice, me lo mandas otra vez, pues spam. Sí, eso a mí me ha pasado alguna vez y la gente puede decir, oye, que me has enviado 2 correos hoy. A mí me pasó en la última campaña que la newsletter no se visualizó bien y la paré antes de tiempo y claro, ya había muchos que la habían recibido. Pues como no sabías quiénes la habían recibido y quiénes no, ¿ves? Como no conocía bien esta funcionalidad, pues Sí. volví a mandársela a todos y recibir más bajas, no spam, pero sí bajas. Si la gente, bueno, mejor que se den de baja que no que te marquen como spam. Yo eso es lo que pensé, digo, bueno, pues si le molesta que le mande 2 veces, hago una limpieza. Bueno, algunos se quejan, pero a veces tampoco pasa nada porque te pase una vez, ¿sabes? Tampoco es una cosa... Sí que quería comentar el tema del filtro para utilizarlo para suscriptores inactivos. Por ejemplo, imagínate lo que comentábamos antes. Yo quiero sacar los que no han abierto. Sí. Por ejemplo, vamos a ver. Si alguien no ha abierto ningún correo desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, esa persona fácilmente estará inactiva. Entonces, una vez tengo esto marcado, puedo hacer buscar y sacaría el filtro de estos suscriptores. ¿Vale? Aquí lo que luego también podemos hacer, porque a veces pasa que, por ejemplo, si una persona se te acaba de suscribir, hoy no va a haber abierto ningún correo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, porque claro, se ha suscrito hoy. Es imposible que abra correos hacia el pasado. Entonces, se puede filtrar el resultado nuevamente utilizando esta columna de fecha. ¿Vale? Y aquí podríamos elegir los suscriptores que estuvieran en ese rango,
de fechas. Por ejemplo, si quieres ir más a lo seguro, suscriptores de julio. Solo los de julio. Si los suscriptores de julio no abrieron ningún correo entre julio, agosto y septiembre, pues que te lo filtre. O sea, por ejemplo, no me coge ningún suscriptor porque ningún suscriptor se dio de alta en esas fechas que cumpla el requisito. No sé si lo he liado un poco. No, pero se entiende bien. Sí, ya es como darle la vuelta ya. Sí, o sea, primero tú segmentas quién no te ha abierto en esas fechas y luego te aseguras de que en esas fechas no incluyas suscriptores que no deberían estar. Por ejemplo, los que se han dado de alta más tarde. Puedes quitar la fecha de... ahora no sé cómo la quito, pero se podría quitar o no seleccionar en un principio, aquí con limpiar, y por ejemplo, marcar a la fecha límite. ¿Vale? Entonces sí que saldrían todos los suscriptores que tienes desde el inicio de los tiempos hasta esa fecha límite que tú defines, cortando ahí los que se han suscrito después para no tenerlos en cuenta en este filtro de suscriptores inactivos, porque no deben de estar los más recientes, puesto que no tuvieron oportunidad de abrir emails en este rango de fechas del filtro inicial que hicimos. Vale, y ya que tienes ahí abierta la plataforma, ¿vale? Dentro de suscriptores has comentado que tú sueles trabajar con activos, lo normal, ¿no? Vale, nos sale también otra pestaña de inactivos, ¿vale? Sí. Entonces, volviendo al caso de antes, en el que queremos enviar una newsletter a los que no han abierto las campañas antes, ¿no? Con el filtro avanzado, vamos a pensar al contrario, ¿no? Vamos a pensar que los que no están abriendo los correos, deberíamos considerarlos como inactivos. O sea, no sé muy bien aquí en qué momento o sea, somos nosotros los que los pasamos a inactivo o me base de datos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tiene una base de datos que nos indica, pues estos correos electrónicos ya por norma general o no existen o no suelen abrir correos nunca, entonces ya te lo va a pasar por inactivo. Es que no sé muy bien cómo funciona esa categoría. Sí, te comento, mira. Activos son los suscriptores que están activos, está claro. Pero inactivos no quiere decir que sean suscriptores que no reaccionan a nuestros correos. Son suscriptores que se dieron de alta, pero no confirmaron la suscripción. Esos son los inactivos. Es gente que se dio de alta por lo que sea, pero no confirmó. O sea, no hizo el doble opt-in, ¿vale? O sea que... Lo que tú comentabas de correos incorrectos... Perdona. Sí, lo que comentabas de correos incorrectos serían los correos rebotados, que tú cuando haces una importación sí que se detecta si tienes correos que conocemos ya que no existen por cualquier motivo o que son incorrectos. Por ejemplo, cuando un dominio desaparece, por ejemplo, una empresa quiebra o se da de baja o algún correo de estos gratis que dan, esa empresa desaparece o ese correo desaparece. Eso sí que se guarda porque esos correos ya no existen. Entonces, si alguien intenta importarlos, se va a detectar y va a ir a la carpeta de rebotados, donde te va a indicar además el motivo del rebote, o sea, por qué ese correo está aquí. A estos correos que están rebotados sí que no se les puede enviar. Entonces ya me respondes a la pregunta, o sea, en el momento se meten automáticamente en ese listado y ya Mail Relay los ignora, ¿sabes? Ya no envía, las próximas campañas ya no se las envía esos correos, ¿es así? Exacto. Sí que tenemos que aclarar que hay varios tipos de rebotados, porque mucha gente tiene un poco de miedo con esto, porque dice, es que claro, yo quiero darles otra oportunidad, por si acaso. Entonces, la herramienta sí que distingue entre dos tipos de rebotes. Rebotes conocidos como rebotes duros y rebotes blandos. Un rebote duro es un email que tú le intentas enviar y no existe. El servidor destino te responde con este email no existe o este dominio no existe. Puede ser el email completo o está correcto el dominio, pero ese email no existe. Entonces, eso no existe. O sea, no tiene sentido intentar volver a enviarle porque ese correo no está. Entonces se detecta, se mete en rebotados y ya nunca más se le envía nada. Los rebotes blandos, por el contrario, son errores puntuales. Por ejemplo, imagínate que hay un error de red, tú envías y en ese momento no se puede conectar con el servidor destino, no se puede entregar el correo, pero es un error puntual que posiblemente en otro momento sí que se le pueda entregar. O si la persona tiene la bandeja llena,
en ese momento no se le puede entregar el correo, pero luego quizá entre, se limpie la bandeja y pueda recibir más correos. Esos rebotes son rebotes blandos y el sistema no los elimina directamente, sino que hay un número de veces que va a intentar enviar correo, no en el mismo momento, pero, por ejemplo, si hoy hago un envío a una campaña, a un grupo y algunos correos dan rebotes blandos porque, por ejemplo, hoy hay un error en la red o en el servidor de streaming, no se pueden entregar. Vale, no pasa nada porque en el siguiente envío que haga se va a volver a intentar entregar ese correo y así hasta 8 veces. Hasta 8 veces, eso te iba a preguntar. O sea, ¿cuántos intentos hacen email relay hasta que dice hasta aquí? Sí, son 8 Vale. intentos y en ese momento, pues, si 8 veces lo intentas y 8 veces fracasas, se entiende que ese correo es erróneo. Por ejemplo, si yo envío 8 veces a una persona y las 8 veces me dice que tiene la bandeja llena, es muy fácil que esa persona haya abandonado esa cuenta de correo y no tiene sentido intentarlo de nuevo. Bueno, si no lo haces 8 días seguidos, si haces envíos en varios meses y todas las veces te está diciendo que tiene la bandeja llena, es muy fácil que esa persona pues ya no esté al cargo de esa cuenta de correo. Y sí que tras intentarlo 8 veces se pasa a rebotados, ya rebotados duros, ya no se le intenta enviar. De todas maneras, si tú sabes que esa persona está activa, porque le puedes enviar un correo desde otro sistema y le llega, nos lo hace saber y nosotros lo revisamos y lo podemos sacar de ahí. ¿Sabes? Lo que hay Sí. que confirmarlo de alguna manera, que esa persona sí que puede recibir correos, porque no puedes llegar y decir, no, es que estos rebotados, estos 1000 rebotados, estoy seguro de que funcionan, vamos a intentarlo de nuevo. Tampoco. Bueno, José, pues en cuanto a, o sea, en cuanto a ejemplo práctico con la plataforma, ¿no? Yo creo que, bueno, desde luego hay muchísimo más que mostrar, pero Y vamos a dejar un poco a los lectores que sean ellos los que investiguen, ¿no? Y que vayan viendo tanto en tu blog como lo que también compartimos sobre Mail Relay en diseño creativo, ¿no? Que vayan investigando y que hagan sus propias preguntas más concretas. Bueno, si te parece, mientras volvemos cada uno a nuestro sitio, voy a pasar ya a preguntas un poco ya para finalizar la entrevista contigo, más dirigidas a cómo comunicarnos, ¿vale? Yo en las newsletters lo que distingo el tono de comunicación respecto al blog, quizás la gente normalmente utiliza un tono muy cerca, o sea, igual de personal tanto en el blog como en newsletter. A mí me gusta dar un poco un toque distintivo, ¿vale? Mientras que en el blog hablo como a un grupo, no hablo como a todo el mundo. El que se suscribe a la newsletter pues tiene un trato, por decirlo de alguna forma, especial, ¿vale? Entonces le ofrezco eso que le interesa y se lo doy de forma más personal. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarte, José, ¿tú piensas que debemos utilizar el mismo tono o de qué forma debemos distinguir el tono de comunicación si a quien estamos hablando es a personas particulares o, por ejemplo, es a grandes empresas? Bueno, que quizás entra un poco el tema de segmentación, pero entiendo que hay que quedarse un poco a medio camino. No sé, tú esto cómo lo llevas, cómo lo claro, ves. es que hay que saber también a quién te diriges. Si te diriges de todas maneras, en todo caso, siempre te diriges a una persona. Aunque te dirijas a una gran empresa, al final el correo lo lee una persona, no lo lee la empresa. Sí que es cierto que si tú sabes que tu público objetivo es gente que le gusta que, por ejemplo, que le hablen de usted, pues tú debes de hacerlo, ¿sabes? Sin embargo, por ejemplo, en el blog yo suelo hablar de tú, tanto en el blog como en las newsletters, siempre me dirijo a una persona en concreta, incluso en el blog, porque me gusta hacerlo así, porque al final te lee una persona en concreta, una persona. Entonces, si tú te diriges de forma directa, me parece una comunicación más personal. Pero sí, es cierto Sí. que si, por ejemplo, si tú estás enviando un correo a directivos o yo qué sé, sí, bueno, a directivos de una gran empresa, pues tienes que tener en cuenta que igual. Es un poco más serio, quizás, que sí. Exacto, sí, está claro que no les vas a enviar correos con algunas bromas que sí que puedes incluir en otro tipo de comunicaciones, como en un artículo de blog, te puedes permitir incluir alguna broma para que la lectura sea más tranquila o menos aburrida, pero claro, en un correo profesional a una persona con la que esperas cerrar algún acuerdo o alguna venta, pues igual tampoco le gusta que le envíes alguna bromilla por ahí. O sí, es que claro, es conocer a tu público.
Segmentar es una muy buena idea porque te permite, pues, dirigirte de una manera a unos y de otra manera a otros. Aunque, claro, requiere más trabajo, ya te digo. Yo en el blog sí que siempre utilizo el mismo tono normalmente, pero porque también tampoco es un tono excesivamente humorístico, pero tampoco es excesivamente formal. Intento un poco mantenerme en una línea un poco neutral, pero siempre tratando a la persona en primera persona, o sea, como si fuera la comunicación entre una conversación normal. Sí, yo creo que aquí lo que se trata es de hacer al lector que se sienta cómodo dentro de su ámbito, dentro del tema que se está tratando. Bueno, aquí incluso deberíamos también no solamente distinguir entre la comunicación entre blog newsletter, que no, que como tú dices, pues no todo el mundo la distingue. Yo en mi caso, pues no sé, empecé haciéndolo así, me pareció oportuno, me parece que me funcionaba y yo pues lo hago así, ¿no? Pero Exacto. igual piensas qué pasa con redes sociales y campañas de email marketing. Yo no solo en cuanto a tono de comunicación, o sea, le ofrecemos lo mismo a quien nos sigue en redes sociales que a quien nos sigue en newsletter. ¿Hacéis algún tipo allí en MailRelay de distinción en este sentido, Sí. no? A ver, normalmente es recomendable hacer esta distinción e intentar a los suscriptores darles algo que no das en otro sitio, un poco para que ellos vean que para ti son importantes. Esto siempre es recomendable si tú eres capaz de generar este volumen de contenidos como o de productos como para distinguirlos. Por ejemplo, nosotros ahora, te digo, estamos publicando 2 veces o más por semana. Es muy difícil. Sí, Aparte de eso, separar más contenidos para otro grupo que sean solo los suscriptores del blog. Sería genial. Yo, de hecho, si pudiera hacerlo, lo haría. O lo que sí que hacemos a veces es, por ejemplo, si hemos preparado un ebook o alguna cosa en concreto, pues ofrecérselo antes, o si para conseguir el ebook en el blog tienes que compartirlo en redes sociales, pues igual a los suscriptores se lo doy directamente para que no tengan que hacer nada y se lo puedan descargar de forma directa. Le estás dando lo mismo, pero le estás dando una facilidad de que no tiene que hacer nada para descargárselo. exacto. Entonces, en la medida de las posibilidades de cada uno, pues si puedes distinguirlos y darles algo extra, sí que es recomendable, la verdad. Sí, aquí ya depende un poco de los recursos con los que contemos, de lo grande que sea nuestro equipo de marketing y cuántas manos seamos, porque realmente a nivel blogger, por ejemplo, cuando somos muy poquitos, como es nuestro caso, pues es difícil poder ofrecer cuantas cosas diferentes queramos. Es lo ideal, desde luego, siempre Hombre, va siempre les puedes enviar un descuento o tener algún detalle así, pero de forma continuada es difícil. sociales, algo diferente. Exacto. Pero sí, es muy difícil que de forma continuada, por ejemplo, tú digas, pues todas las semanas voy a enviar 2 newsletters y el sábado voy a enviar algo concreto para mis suscriptores o para mis clientes, tal, por separado. Es difícil generar tanto contenido. Sí. Bueno, yo creo que ya me he respondido también a la última pregunta porque nos has ido dando un montón de consejos a lo largo de la entrevista y esto ha sido muy completa, muy amena. A mí por lo menos yo he aprendido un montón sobre email marketing. Espero que quienes nos estén viendo también aprendan, seguro que sí. Y podemos seguir aprendiendo, desde luego, con las campañas que mandáis, como dices, que además mandáis incluso alguna que otra más a la semana. Y siempre me parece que sois un ejemplo, vamos, lo que hacéis, lo que vendéis es que lo hacéis, o sea, que no es que el ejemplo lo seguís a rajatabla. Y sois un buen ejemplo a seguir en ese sentido, porque es que el tono de comunicación, el gancho que tenéis cuando lanzáis campaña, a mí por lo menos me resulta muy atrayente, muy interesante que lo hagáis de esa forma. Y por eso, José, bueno, pues me ha parecido muy interesante también el poder contar con tu opinión hoy. Y nada, muchísimas gracias por haber participado. Espero que, bueno, que también tú estés contando con el resultado, ¿no? La verdad es que a mí me encanta hablar de mi marketing, o sea, me quedaría todo el día hablando, que la gente al final se iría. No, sí, la verdad es que me encanta y la verdad te agradezco mucho la entrevista porque lo he pasado muy bien. Me ha gustado. Yo creo que es lo importante, y eso se nota, que nos lo pasamos bien hablando sobre lo que nos gusta y ya si se hace bien, ¿verdad? Ya mejor que mejor. Bueno, pues nada, José, un saludo y a seguir así, ¿vale?
Muchas gracias. Hasta luego.